Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora le damos las gracias, Señor eterno, por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Esperamos, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros y también con los amigos oyentes que están en sintonía, Señor, escuchando su palabra, Padre. Amén. En el nombre bendito de Jesús que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que nos sintonizan en estos momentos. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque ustedes sintonizan este programa radial. Gracias por darnos el privilegio de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, bien sea a través de la internet o a través de la radio. Queremos decirles que estos temas que se han estado presentando están a su disposición. Si a usted le interesa obtener algún mensaje de los que hemos presentado anteriormente, sírvase en escribirnos o llamarnos. Daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa. Así que estén pendientes, por favor, tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes los puedan anotar. Pero como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, hermano John, en los minutos de salud vamos a tocar el tema de lo que es la diabetes. Y dice las estadísticas que diabéticas hay una estadística de cada 12 personas en Norteamérica, una sufre de diabético. Increíble, es una enfermedad terrible, hermano Frank. Alarmante, ¿no? Exacto. Y todo viene, vamos a ver, casi por la alimentación, hermano John. Por la dieta. Y es por eso que nosotros ponemos la palabra de Dios por delante, antes de entrar en detalle en los minutos de salud. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, leemos: si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está, hermano Fran, ahí está hablando de la comida y de qué. Y de la bebida. De la bebida. ¿Qué podemos decir de esa estadística que salió? Dice aquí que 1 de cada 12 habitantes en Norteamérica sufre de esa enfermedad. La diabetes, amigos oyentes, mantiene una tendencia creciente en Norteamérica, o sea, en Estados Unidos, donde 1 de cada 12 personas sufre de este mal. Es una cifra muy grande, hermano Frank. Hablando de Norteamérica y también el Caribe con las mayores prevalecencias. Por lo que expertos y autoridades de la salud pidieron hoy impulsar ciudades saludables. Esta es lo que ellos están impulsando. Y frenar el preocupante aumento de casos también en los niños, hermano Frank. De acuerdo con cifras divulgadas hoy por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, en el continente hay 62 millones de personas con este mal. Lo que supone 1 de cada 12 habitantes. Y se dice que para el 2040, si siguen las estadísticas de esa manera, se estima que esa cifra llegará hasta 109 millones de personas con esa enfermedad. Sufriendo de diabetes. Los países con mayor prevalencia de esta enfermedad siguen siendo los de Norteamérica y el Caribe, según el Atlas 2015 de la Federación Internacional de la Diabetes, por sus siglas, la FID. Hermano Frank, esto se puede explicar de acuerdo al estilo de vida de las personas, esencialmente por aspectos nutricionales. Oigan bien, como decía la
Por eso la Biblia no se equivoca, hermano Fran. Decía la Biblia, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora estas personas, que tal vez ni siquiera creen en la palabra de Dios, estos científicos, se están dando cuenta, hermano Fran, que el problema de esta enfermedad prevalece mucho o se encuentra esencialmente presente en los aspectos nutricionales y el sedentarismo que conducen a la obesidad y que se están extendiendo en esa zona. Dijo hoy a EFE el investigador Jaime Brujes, expresidente de la Federación Diabetológica Colombiana. Tenemos el caso de México. Es uno de los más afectados en América, con 11.4 millones de adultos con diabetes, enfermedad que constituye la cuarta causa de muerte en el país, con 96,000 disfunciones anuales según datos oficiales. Y se calcula que un 33% de los niños mexicanos sufren sobrepeso u obesidad, lo que los ponen en riesgo de desarrollar ese mal crónico. O sea, todo tiene que ver con la dieta, hermano John, ¿no? Es correcto, hermano Fran, lo que hemos siempre dicho a través de este programa cada semana. Me llama mucho la atención esa estadística, hermano Fran. 11.4 millones de adultos con diabetes en México solamente. Y un 33% de niños ya con esa enfermedad. Pero me llama mucho la atención que dice que esta enfermedad, o sea la diabetes, constituye la cuarta causa de muerte en todo el país de México. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Frank, que esta enfermedad, esta terrible enfermedad se puede prevenir si nosotros nos dejamos guiar por la dieta que Dios estableció en su palabra. Medidas para prevenir la diabetes. Come sano y sabiamente. Comer porciones más pequeñas es una gran manera de perder el peso. Muy importante, que es todo lo contrario que hacen la mayoría de las personas, hermano Frank, cuando se sientan a la mesa, se quieren repetir hasta 2 y 3 veces. Eliminar el consumo de carnes y pescados, oigan bien. No se siente frente a la televisión mientras usted está comiendo, amigo oyente. Si está viendo la televisión, no estás entrenando de cuánto estás comiendo y acabarás comiendo más de lo que necesitas. O sea, la persona cuando se sienta frente a la televisión a ver un programa de televisión, a ver un juego de pelota, un partido de fútbol, hermano Frank, come y come y come y no se da cuenta de lo que está comiendo. Y está añadiendo más y más calorías. Y por supuesto viene la obesidad, y la obesidad pues es producto para desarrollar la diabetes. Punto número 3. Medidas para prevenir la diabetes. Elimine los postres y azúcares refinados. Evite todo producto frito con mucha grasa. Muy importante. Eso es muy típico en nosotros en el mundo hispano, el dulcecito después de la comida o las picaderas fritas. Así es. El punto número 4 para cómo medidas que podríamos tomar para prevenir la diabetes. Aumente el ejercicio. Amigos oyentes, hermano Fran, a las personas no les gusta hacer ejercicio. No sé por qué. Al lado de la dieta, el ejercicio es vital, especialmente para los diabéticos. Intente caminar a diario o nadar en un club local. Si es posible, evite el ascensor y tome las escaleras siempre que pueda. Si la persona, por ejemplo, trabaja en una oficina y trabaja en un segundo o tercer piso, ¿por qué no tomar las escaleras, hermano Frank, en vez de usar el elevador? Como hemos escuchado, amigos oyentes, la dieta juega un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad. También debes incluir una dieta rica en frutas, ensalada y vegetales. Ir eliminando de nuestra dieta todo lo refinado y grasoso. Ahí está, amigos oyentes, la solución la tenemos nosotros en nuestras manos, hermano Frank. Es mejorar nuestra dieta, volver a la dieta original que Dios estableció, para nosotros no ser parte de esas estadísticas de esta terrible enfermedad que está, pues, destruyendo la sociedad moderna hoy, la diabetes. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, el mensaje del tercer ángel, parte 1, con el subtítulo La marca de la bestia.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10, nos dice, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermano John, el mensaje del tercer ángel es el último mensaje de advertencia contra la adoración a la bestia, adoración a su imagen y contra la marca de la bestia. ¿Qué es? Es un mensaje impopular, hermano Frank. Claro, pero es para el tiempo del fin. ¿Y qué es realmente la marca de la bestia? Porque es tan importante prepararnos para no recibir la marca de la bestia, ya que el que la reciba implica recibir la ira de Dios en el tiempo del fin, como dice Apocalipsis capítulo 14, perdón. Es muy importante las preguntas que usted ha hecho. Yo creo que las personas que nos están escuchando en esta hora deben de meditar en cada una de ellas, hermano Frank, porque este es un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque ya usted lo leyó en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, que el que acepte o el que reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano en el tiempo del fin, va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice claramente Apocalipsis 14, 10, hermano Fran. ¿Y cuál es ese vino de la ira de Dios, amigos oyentes, en el tiempo del fin? Pues son las 7 postreras plagas contenidas en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Ustedes lo pueden leer allí detenidamente en sus hogares cuando tengan la oportunidad, porque de eso vamos a estar también hablando en programas posteriores. Hermano Fran, para poder identificar qué es la marca de la bestia y cómo evitar recibirla, primero tenemos que identificar quién es la bestia y qué es la imagen de la bestia. ¿Sí o no? La bestia que habla el mensaje del tercer ángel, amigos oyentes, es la primera bestia que sube del agua de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1. Muy importante aclarar este asunto, hermano John, porque la gran mayoría de las personas creen que la bestia de Apocalipsis 13:1 son entidades diferentes como Nerón, el Islam e inclusive Adolfo Hitler, escuchamos por ahí. Pero ¿quién en realidad representa este poder que tiene que ser, según la profecía, político y al mismo tiempo religioso? Así es. En la profecía bíblica, cuando veamos, vamos a ver un versículo, creo que está en Apocalipsis capítulo 13:1, vamos a repetirlo. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, tiene que ver con algo de religión, hermano John, si te habla la palabra blasfemar o el verbo blasfemar. Es correcto, hermano Fran, ahí está hablando de la primera bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. Esa es la bestia, hermano Fran, que habla el mensaje del tercer ángel contenido en Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Como decía, si alguno adora a la bestia, o sea, a esa bestia que sube del mar, en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 que acabamos de leer, y a su imagen, de eso vamos a estar hablando también en nuestro próximo programa, porque para poder saber qué es en sí la marca de la bestia, hermano Fran, tenemos que saber primero cuál bestia está hablando Apocalipsis 14, 9 y 10 en el mensaje del tercer ángel, y cuál es la imagen de la bestia que no debemos de adorar en el tiempo del fin, para así no recibir su marca en la frente o en la mano. Hacemos una pregunta, hermano Frank. ¿Enseña la Biblia acerca de la primera identidad de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13? Existen, amigos oyentes, oigan bien, por lo menos 9 puntos importantes que usaremos para identificar a la primera bestia de Apocalipsis 13. Oigan bien, vale la pena recordar a la luz de la palabra de Dios de qué significa una bestia en profecía bíblica. Antes de leer ese texto, hermano Frank, como siempre lo hacemos,
Queremos exhortar una vez más a nuestra querida radioaudiencia de que tenga papel y lápiz a la mano para que así anoten cada uno de estos textos bíblicos que nosotros leemos a la luz de las Escrituras. Pero ¿qué en sí, hermano Fran, representa una bestia en profecía bíblica? Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 3 y 17 nos dice: y 4 bestias grandes, diferentes de una a la otra, subían del mar. Versículo 17: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, hermano Frank, que cuando la Biblia en profecía bíblica habla de una bestia, está hablando de un poder político religioso, está hablando de un reino, ¿sí o no? Así que podemos darnos cuenta de que esa bestia que sube del mar de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es de un reino que se ha de levantar en el tiempo del fin. Es un poder político religioso que va a tener una relevancia, va a tener un poder a nivel mundial. Y entonces vamos a empezar con la primera parte, hermano Frank. Vamos a empezar a mencionar esos 9 puntos que nos van a ayudar a identificar cuál es esta bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y es la bestia que el mensaje del tercer ángel nos pide en el tiempo del fin a no adorar y no recibir su marca en la mano o en la frente. Punto número 1. La bestia sube del mar. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, en profecía bíblica el mar, o sea, agua, es símbolo de pueblos, naciones y lenguas. Vamos a identificar ese texto bíblico, porque las personas cuando leen estos textos bíblicos, hermano Frank, como no consultan a la misma palabra de Dios, que es su propia intérprete, terminan por ponerlo a un lado y decir: no entiendo este mensaje o no entiendo esta escritura. Y entonces la Biblia es clara. Vamos a ver qué representa el agua o el mar. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15 nos dice lo siguiente: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, amigos oyentes, la bestia que sube del mar se levanta. Eso significa subir, levantarse en medio de un área densamente poblada. En otras palabras, ahí viene el surgimiento, hermano Fran, de esta bestia. Punto número 2. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Interesante, hermano John, que el dragón, ¿qué significa? Bien, vamos a verlo a continuación, porque el dragón, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, representa a Satanás. Bien, y en primera instancia, y en segunda instancia representa los poderes que Satanás ha levantado en esta tierra para perseguir al pueblo de Dios. Pero lo vamos a leer un poquito más adelante para que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan entender. Preste mucha atención a ese punto que acabamos de mencionar, al número 2. El dragón, que en primera instancia representa a Satanás, le da a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Vamos al punto número 3. La gente adora a la bestia y reconoce su poder. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 4. Noten bien, amigos oyentes, estamos mencionando en esta primera parte los puntos que identifican a esta bestia que sube del mar. Pero en la segunda parte vamos a hacer referencia a cada uno de esos puntos. Dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, amigos oyentes, ya lo acabamos de mencionar, Apocalipsis 12:9, usted lo puede leer allí, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, hermano Frank, que el mundo o las personas van a adorar a la bestia y van a reconocer a este poder en el tiempo del fin. Punto número 4. Se le dio poder a la bestia para actuar durante 42 meses, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que nos dice:
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, tiene un tiempo específico también este periodo, hermano John. Vamos a verlo más adelante. Para gobernar. Yo sé que las personas estarán preguntando, ¿y eso qué significa? No se preocupen, vamos a desglosar cada una de estas características en la segunda parte de este programa de hoy, así que esté muy pendiente. Vamos al punto número 5 de esta bestia, o que identifica, hermano Frank, esta bestia que sube del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, de Apocalipsis 13:1. El punto número 5 nos dice que la bestia hace guerra contra los santos, oigan bien, significando que el poder representado por la bestia persiguió y mató al pueblo de Dios, hermano Frank. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, esta primera bestia que sube del mar, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermano Frank, esto es un poder que va a tener autoridad y poder en el mundo entero. Esto es increíble. Punto número 6. La bestia recibió una herida de muerte que luego es sanada, y la tierra se maravilla en pos de la bestia. Este poder, que parece que iba a desaparecer, vuelve a alcanzar su supremacía. Según Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a ver qué sistema también pasó por esa crisis y volvió a surgir, hermano John. Es correcto. Vamos al punto número 7. La bestia tiene una marca y un misterioso número, el 666, que identifica su oficio y su nombre. Dice Apocalipsis capítulo 13, seguimos ahí en el capítulo 13, ahí están todas las características que identifican este poder. Apocalipsis 13, versículos 16 y 18, que nos dicen, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca, hermano Frank, que habla el mensaje del tercer ángel, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Aquí hay sabiduría, dice el versículo 18 de Apocalipsis 13. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Punto número 8. La bestia blasfema contra Dios, según Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Interesante ese punto. Vamos al punto número 9. La bestia, estamos hablando de la bestia, Apocalipsis 13:1, y la misma bestia del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9 y 10. La bestia habla grandes cosas, amigos oyentes. Dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca, o sea, esta bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hermano Frank, estos 9 puntos identificativos no se aplican a Nerón, ni al islamismo, ni mucho menos a Adolfo Hitler. Solo una entidad llena todas las características de ellos. El papado, amigos oyentes, es el único poder en esta tierra que llena la correcta descripción de todos los 9 puntos de Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a entonces, hermano Frank, a las evidencias en la parte número 2. Ya dimos prácticamente las características o los 9 puntos característicos, ¿sí o no? Ahora entonces vamos a entrar a las evidencias de si esta bestia, sí o no, llena las características del poder de Roma papal para el tiempo del fin. Bueno, número 1 en las evidencias, vemos que la bestia subió al poder en medio de una área densamente poblada. O sea, la Iglesia Católica se levantó en Roma, cuya área estaba poblada en ese tiempo, hermano John. Daniel capítulo 7, versículos 2, 3 y 7, nos dice: Daniel dijo, miraba yo en la visión de noche, y he aquí del 4 vientos del cielo combatían en el mar, y el 4 y
bestia y 4 bestias grandes, diferente una a la otra, subían del mar. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Aquí está una de las características que leemos en las características. 10 cuernos. Los mismos cuernos que tiene la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1. Amigos oyentes, oigan bien, por favor, presten mucha atención. La 4ª bestia de Daniel capítulo 7, que ya eso lo hemos estudiado, hermano Frank, en programas anteriores, representa al 4º imperio mundial, o sea, Roma pagana, a la Roma imperial o de los Césares. Los 10 cuernos que tiene esta 4ª bestia, amigos oyentes, representan a la división del imperio romano cuando éste sucumbió, cuando cayó o se desmoronó, que se dividió en 10 reinos después de su desmoronamiento y su caída. Luego, en medio de todas esas naciones, eso era un área densamente poblada, como dice la profecía bíblica, el profeta Daniel, hermano Frank, ve levantarse un cuerno pequeño de en medio de los 10 cuernos, que eso lo vamos a leer en Daniel capítulo 7 y el versículo 8. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy importante, porque la bestia de Apocalipsis 13:1 también habla grandes cosas, hermano Fran. Entonces este cuerno pequeño representa al papado en profecía bíblica, hermano John. Es correcto. Vamos entonces, ahora estamos poniendo las fichas sobre el rompecabezas, amigos oyentes. Vamos al punto número 2. Ya vimos entonces que esa bestia subía del mar, y ya vimos que el mar representa, que es agua, por supuesto, en profecía bíblica, como leíamos en Apocalipsis 17:15, representa muchedumbre, naciones y pueblos. Hermano Fran, podemos darnos cuenta a la luz de Daniel capítulo 7, versículos 2, 3 y 7, y Daniel 7:8, que este cuerno pequeño que representa al papado en profecía bíblica se levantó en medio de los 10 cuernos, o sea, de esos 10 reinos que se había dividido el 4º imperio mundial, que era Roma pagana. Ahí podemos darnos cuenta de que este poder se levanta en medio de un área densamente ya poblada. Vamos al punto número 2. El dragón le dio su poder a la bestia, su trono y gran autoridad. Repasamos nuevamente Apocalipsis 13:2. Dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, o sea, la bestia. Amigos oyentes, el dragón en primera instancia, como mencionamos anteriormente, representa a Satanás. De acuerdo a Apocalipsis 12:9, usted lo puede leer allí, que la Biblia lo llama el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero en segunda instancia, representa al poder de Roma pagana o imperial. Hermano Fran, este fue el poder que trató de matar al niño Jesús en el momento de su nacimiento por medio del rey Herodes. O sea, un rey que estaba al servicio de Roma. Usted tenía un texto bíblico para leer. Sí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy importante, porque ese dragón, en segunda instancia, hermano Fran, representaba al poder de Roma pagana cuando estaba gobernando en esta tierra. Acuérdense, amigos oyentes, que cuando nació el Mesías en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació, el imperio romano estaba gobernando al mundo. Tiberio César estaba en el poder en ese entonces, cuando Cristo tuvo que nacer en Belén, allí en un pesebre. Y es por eso, hermano Frank, que es muy importante este punto número 2. ¿Por qué? Porque el dragón, dice la Biblia, que le dio su poder a la bestia. Vamos a mencionar Mateo capítulo 2, versículos 13 y 16.
Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, o sea, los magos cuando vinieron a entrevistarse con Herodes, hermano Fran, usted recordará, levántate y toma al niño y a su madre, le dijo el ángel a José, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 16 de Mateo capítulo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos o por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí se cumple prácticamente, hermano Frank, las palabras de Apocalipsis capítulo 12, que usted las leyó anteriormente, donde el dragón quiso devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, Roma pagana, hermano Frank, por intermedio de Herodes, quiso destruir al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y hablando de Roma pagana, le entregó también eventualmente el poder, su trono y gran autoridad al obispo de Roma. Después que el emperador Constantino declarara la observancia del domingo, el día del sol, en el siglo IV, él se muda hacia el este y edifica a Constantinopla, hoy en día lo que conocemos como Estambul, en Turquía, como su nueva capital, así entregando el poder de la Roma del oeste al control del Papa. Tal y como decía la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, que le iba a entregar, ¿qué cosa, hermano Fran? Le iba a entregar el poder, su trono y grande autoridad. Muy importante, vamos a citar un libro de historia que lleva como título ¿Qué es el cristianismo? Por Harnack, página 70. Noten cómo dice este libro. La iglesia romana se empujó a sí misma en el lugar del imperio romano mundial, del cual es la continuación actual. El Papa, que se llama a sí mismo Rey y Pontífice Maximus, es el sucesor del César. Qué interesante, hermano Fran, se cumplió al pie de la letra la profecía de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 2. Punto número 3. La bestia se le da la autoridad, combina el poder religioso y político. Acuérdense cuando leímos Apocalipsis 13:4. Y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, hermano Frank, que esta bestia es un poder político religioso. Es importante que nosotros pensemos en eso, hermano Frank. Creo que tenemos un audio por allí, ¿verdad? Para compartir con las personas y podernos dar cuenta de si este poder que estamos mencionando en estos momentos, que es el papado, llena también este punto número 3. Porque el Papa Francisco asume ser jefe del Estado del Vaticano, hermano John. Es correcto. Escuchemos este audio, por favor, amigos oyentes. Presten mucha atención, por favor. Al Vaticano, donde continúa el Papa Francisco recibiendo, saludando a las delegaciones y a los jefes de Estado que se encuentran en ese lugar. Ha sido saludos breves los que se han registrado en los últimos momentos de estas más de 130 delegaciones oficiales. Veíamos y lo comentábamos a la canciller alemana, veíamos también al jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, príncipes, monarcas que se encuentran en ese lugar para presentarle sus respetos, en este caso su reconocimiento al Papa Francisco en el día de su entronización. Bueno, además también hubo vicepresidentes, por ejemplo, el de Cuba, el de Estados Unidos, que ya conversó brevemente también con el Papa Francisco, referentes como el vicepresidente de Nicaragua, también por Venezuela, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, también tuvo el saludo al Papa Francisco. Recordemos que es el primer contacto directo que tiene el máximo referente de la Iglesia Católica desde que comenzó esta mañana el pontificado. Ayer ese almuerzo que tuvo con Cristina Fernández fue el último almuerzo antes de asumir como Papa. Gobiernos de Europa, gobiernos de Asia, también del mundo árabe que se acercan a esta ceremonia de carácter oficial, ya como jefe del Estado Vaticano, que sabemos es uno de los microestados europeos por su extensión, apenas 40 kilómetros, una de las últimas teocracias que existen en el mundo, el Vaticano, y ahí está oficialmente su líder,
el líder del Estado Vaticano, delegaciones de América Latina, Venezuela, incluso ya pasó en este saludo. En el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, a través de su nueva cuenta en Twitter, recordemos que tiene menos de 2 días, @Nicolás Maduro, escribió: le asigné a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, encabezar la delegación para la asunción del Papa Francisco. Necesitamos un papa de los pobres, escribió el presidente Nicolás Maduro en las últimas horas, y ahí mencionábamos también la delegación de Venezuela presente en estos actos. Siguen saludando, son en total 132 las delegaciones que están presentes allí acompañando a Jorge Bergoglio, quien desde hoy ya es el nuevo papa. Ahí de su lado Podemos darnos cuenta, hermano Frank, que bueno, la profecía bíblica no se equivoca, que este poder iba a ser un poder político religioso. Más de 132 delegaciones, representantes de jefes de estados, dando la bienvenida al nuevo Papa, al Papa Francisco. Y debemos recordar, hermano Frank, que la única iglesia en el mundo, oigan bien amigos oyentes, que tiene un asiento en las Naciones Unidas es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque la Iglesia Católica es el único poder en esta tierra que es un poder político y religioso, tal y como lo decía la profecía bíblica que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. El dragón le dio la autoridad, o sea, el poder eclesiástico a esta bestia que sube del mar, hermano Frank. ¿No fue Jesús que dijo que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, hermano John? Es correcto. Bueno, punto número 4. Se le da el poder a la bestia para actuar durante 42 meses. Vemos aquí ahora el término de tiempo, hermano John. Según Apocalipsis 13:5. También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué tiene que ver la Iglesia Católica, hermano John, con este periodo de tiempo? Bueno, hermano Frank, el poder papal gobernó al mundo desde el año 538 antes de Cristo, o después de Cristo diría, hasta el año 1798, sumando así un periodo de 1260 días o 42 meses o 1260 años de supremacía papal. El emperador Justiniano, en el año 533 después de Cristo, reconoció la supremacía eclesiástica del Papa como cabeza de todas las iglesias en el este y el oeste del Imperio Romano. Sin embargo, no fue sino hasta el año 538 después de Cristo que el Papa surgió como una figura política después que derrotara a su último oponente ario, los ostrogodos. Es muy importante, hermano Frank, que solamente un poder en esta tierra llena esas características de esta profecía de Apocalipsis 13:5. El poder papal tuvo autoridad y tuvo el poder para actuar durante 42 meses, equivalente a 1260 días o 1260 años proféticos. Tal cual como dice Apocalipsis 13:5. La bestia hace guerra contra los santos de Dios para vencerlos, según el punto número 5. Uno dice, quizá la gente está diciendo, pero ¿cómo así? Si lo que vemos hoy en día, este Papa, el Vaticano y todos lo que quieren es unidad, paz, amor para el mundo entero. Pero dice aquí, en esta característica, evidencia que tenemos, que hace guerra contra los santos de Dios para vencerlo. Apocalipsis 13, versículo 7 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Dónde se cumple esta característica, hermano John? En lo que es el Vaticano o Roma. Muchas personas estarán preguntando, hermano Fran, de que esto ya no se va a cumplir en Roma papal, porque como usted lo acaba de mencionar, la Roma papal de hoy no es la Roma papal que era durante la Edad Media, en los tiempos de Martín Lutero. Ya es una entidad completamente diferente, pero la Biblia no se puede equivocar, hermano Frank, porque estas profecías, amigos oyentes, que nosotros estamos leyendo, o estas características que estamos analizando en el capítulo 13 de Apocalipsis, son para el tiempo del fin, hermano Frank. O sea, entonces tenemos que poner a un lado la palabra del Señor, hermano Frank, y creer lo que el mundo enseña o lo que el Papa promueve. Amigos oyentes, este poder papal en el tiempo del fin
va a recuperar su supremacía nuevamente después de que la herida de muerte es sanada, no antes. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño que representa el papado en profecía bíblica, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, que es igual a 3 años y medio, o que es lo mismo 1260 días, o en profecía bíblica 1260 años, hermano Fran. Usted tenía por ahí una cita de un escritor que se llamó William Durant en su libro La historia de la civilización, el tomo 4, la página 78. ¿Qué nos dice ahí? Dice así esa nota: debemos de clasificar a la Inquisición como una de las manchas más oscuras del registro de la humanidad, según lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Dice otro libro aquí, hermanos oyentes, escuchen bien, que lleva como título Historia del levantamiento y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, el tomo 2, la página 32, escrito por W. Leakey. Dice que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Será cuestionado por uno no protestante que tenga un conocimiento completo de la historia. Es imposible formar una completa concepción de la multitud de sus víctimas, y es completamente seguro que ningún poder de imaginación puede adecuadamente comprender sus sufrimientos. O sea que vemos aquí este punto número 5, hermano Frank, que esa bestia iba a hacer guerra contra los santos de Dios para vencerlos, tal y como lo decía Apocalipsis 13:7. Punto número 6. La bestia se recuperará completamente de su herida de muerte, y la tierra se maravillará en pos de la bestia. Acuérdense cuando leímos Apocalipsis 13:3, que leímos y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que la tierra se maravilla cuando la herida de muerte comienza el proceso de sanamiento. O sea, hermano Frank, que esta profecía de Apocalipsis 13 es para el tiempo del fin. Por eso muchas personas cuestionan lo que nosotros estamos trayendo a colación en esta hora y llegan a la conclusión de que esto es un imposible, porque el papado de hoy no es ni la sombra de lo que fue en épocas anteriores. Eso es el pensar de muchas personas, amigos oyentes, pero esta profecía se tiene que cumplir al pie de la letra, querramos o no nosotros. En el año 1929 comienza el proceso de saneamiento. Se firma el Tratado de Letrán entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini. Era el gobernante, ¿verdad?, de allí, de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, donde el Vaticano, una vez más, llega a ser un Estado independiente y soberano. A partir de esa fecha, amigos oyentes, comienza el proceso de saneamiento de la herida mortal que sufriera el papado en el año 1798 por mano del poder de Francia, llevando cautivo a ese país al Papa Pío VI el 20 de febrero de 1798, hermano Fran. O sea que podemos decir que la Biblia no falla, porque a partir de 1929 este poder nuevamente iba a tener relevancia e influencia en el mundo, como lo estamos viendo ahora cuando el Papa Francisco fue inaugurado como el Papa de Roma. Más de 130 gobernantes de Estado, hermano Fran, estuvieron presentes en la inauguración del Papa Francisco. Punto número 7. La bestia tiene una marca y un misterioso número 666 que identifica su oficio y su nombre. Según Apocalipsis 13, versículos 16 y 18, nos dice: y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Noten las palabras, hermano Fran, de el cardenal o un ex cardenal, porque ya él murió, ex cardenal de la Iglesia Católica Romana, el cardenal James Gibbons, que era el cardenal de la diócesis de Baltimore, allí en Maryland. En su libro La fe de nuestros padres,
la página 86, un libro que él escribió, dice lo siguiente: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Increíble, hermano Fran, un cardenal de la Iglesia Católica diciendo estas palabras. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Una pregunta también que está en el Catecismo Doctrinal por Stephen Ketnan. Dice, pregunta, ¿tiene usted alguna forma de demostrar que la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica, tiene poder para instituir festividades de precepto? Respuesta, si esta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, del séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad en las Escrituras. Increíble. Según el Catecismo Doctrinal, párrafo 3 en la página 174. Esto es increíble, hermano Fran. O sea que las personas que nos están escuchando y que tal vez, no sé, por ignorancia espiritual, guardan el domingo y no el sábado, que es el verdadero día de reposo, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, están guardando un día, hermano Fran, que fue cambiado por la Iglesia de Roma. Ellos reconocen que y ellos mismos reconocen, oigan bien, el cambio. Vamos a ver en qué consistió ese cambio. Porque el mismo cardenal Gibbons, que tenía un periódico que él era el editor de ese periódico, hermano Frank, que se llamaba El Espejo Católico, que era la publicación oficial del cardenal Gibbons, del 23 de septiembre de 1893, dijo lo siguiente: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado por el domingo. Esto es increíble, hermano Frank. Y entonces el mismo cardenal Gibbons, a través de su canciller, que se llamó H.F. Thomas, escribió el 1 de septiembre de 1923. Oigan bien, hermanos oyentes, amigos oyentes, lo que escribió este canciller del cardenal Gibbons, James Gibbons. Dice: por supuesto que la Iglesia Católica asevera que el cambio, el sábado por el domingo, fue su obra. Y la obra es una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos de religión. Hermano Fran, o sea, que ¿cuál es entonces la marca de la bestia? El sello de Dios. Nosotros hemos hablado mucho acerca del sello de Dios. Amigos oyentes, el sello de Dios es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es el sábado. Y si el sello de Dios es el sábado, entonces la marca de la bestia, ¿qué día será? Es el día que el mundo protestante hoy está adorando, hermano Frank. Es el día del sol que adoraban los paganos, el día domingo o el Sunday. Esa es la marca de la bestia. Y recordemos que el título oficial del Papa es Vicarius Filii Dei, que traducido es el vicario del Hijo de Dios. Y todavía sigue llevando ese título, porque donde quiera que va el Papa Francisco es recibido como el vicario de Cristo en esta tierra. Lo vimos cuando hizo sus viajes recientemente a México, a Bolivia y a otros países de Latinoamérica. Punto número 8. La bestia es blasfema pretendiendo ser como Dios y otorgar el perdón de pecados. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de sus tabernáculos y de los que moran en el cielo. Vamos a ver qué significa la palabra blasfemia, hermano Frank. Dice Apocalipsis 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este? Hablando de Jesús, que habla blasfemia. O sea, Cristo fue acusado, hermano Frank, por los líderes religiosos judíos de blasfemar, de hablar blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Según ellos decían que Cristo no tenía la autoridad para perdonar pecados, hermano Frank. Eso, bíblicamente hablando, es una blasfemia, pero dice que este poder, hermano Frank, o sea, esta bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1, que es el punto número 8, la característica número 8, dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Qué podemos? Usted tenía por ahí una noticia, hermano Frank, que quisiera compartir con nuestros amigos oyentes. Esta noticia salió en asiprensa.com del 1 de septiembre del 2015.
Sino dice lo siguiente: en su carta por el año de la misericordia, el Papa Francisco explicó la forma en que los fieles podrán obtener indulgencia durante este jubileo, ya sea en Roma o en cualquier lugar del mundo, e incluso en las cárceles. El Santo Padre, dice la noticia, también explica el modo en el que deben proceder los enfermos y ancianos para obtener esta gracia. Y escuchen bien, amigos oyentes, porque el título de esta noticia, que salió en una agencia de noticias católicas, asiprensa.com, dice cómo obtener indulgencia plenaria durante el año de la misericordia, hermano Frank. Eso fue la mecha que encendió prácticamente la reforma cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, allí en Alemania, ese 31 de octubre del año 1517, hermano Frank. Una de las reformas que Martín Lutero quería hacer era prácticamente en contra de las indulgencias, pero la iglesia de Roma sigue vendiendo indulgencias hoy. Sigue diciendo esta noticia: en cualquiera de los siguientes casos que se mencionan para obtener la indulgencia, se debe cumplir primeramente con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre. Es una burla, hermano John. Es una blasfemia, hermano Frank. Sigamos adelante con la noticia. Sigue la noticia. El Papa Francisco señala también que cada vez que un fiel realice personalmente una o más de las obras de misericordia corporales y espirituales, obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. Sobre los presos, oigan bien lo que dice la noticia. El pontífice explica que en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, ¿qué le parece a usted, hermano Frank?, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la puerta santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. Indulgencia para los difuntos. ¿Cómo? De igual modo, dice aquí que los recordamos en la celebración eucarísticas. También podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos, para que el rostro misericordioso del Padre los libre de todo residuo de culpa y pueda abrazarlo en la bienaventuranza que no tiene fin. Estas son palabras y enseñanzas de Francisco. Este es el vino que Babilonia le está dando a beber al mundo, hermano Frank, como hablábamos en los programas anteriores. Orar por los muertos, hermano Frank. Amigos oyentes, la Biblia explícitamente enseña que los muertos nada saben y que no están en el cielo, de acuerdo a Eclesiastés 9, 5 y 6 y al libro de los Salmos, Salmo 115, versículo 17. Nosotros dimos un estudio acerca del estado de los muertos, usted lo puede obtener. Es claro, hermano Frank, que Roma, a través de sus falsas doctrinas y enseñanzas, le está haciendo beber al mundo el vino de su fornicación, tal y como lo enseña el libro de Apocalipsis. Juan capítulo 10, versículo 33 nos dice: les respondieron los judíos, o sea, Jesús, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te hace Dios. Mire las palabras del Papa León XIII, hermano Frank, que dice: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y el Papa Francisco, donde quiera que va, dicen que él es el vicario de Cristo en esta tierra. Eso es una blasfemia, amigos oyentes. O el Santo Padre. Exactamente, imagínate. Y llena las características del punto número 8, que esta bestia abrió su boca y habla blasfemias contra Dios. Vamos al punto número 9, hermano. La bestia habla grandes cosas, según Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya el tiempo está ahí, pero también dice que habla grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas que está hablando este poder religioso? Roma papal, amigos oyentes, citamos el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1461 y la página 337, que nos dice: en efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Fran, podemos darnos cuenta
de que este poder está hablando grandes cosas. Hay otro libro también, Deberes y Dignidades del Sacerdotes, página 27 y 28, que nos dice, el sacerdote tiene el poder de las llaves y el poder de liberar a los pecadores del infierno, imagínense. Increíble. ¿Para qué Jesús entonces, hermano John? De hacerlo digno del paraíso y cambiarlo de esclavo de Satanás e hijo de Dios. Hermano Frank, leíamos en Apocalipsis 13:6 que la bestia del verso 1, que ya la hemos identificado como representando al papado, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermano Frank, al blasfemar contra el tabernáculo en el cielo, el poder papal simplemente ha removido la obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, reemplazándola por la obra del Papa y de los sacerdotes terrenales, tomando el lugar de Cristo. Todas estas indulgencias, todo esto que el Papa Francisco ha establecido, el año de la misericordia, el pasar por la puerta santa, no es otra cosa, hermano Fran, que echar por tierra la obra que Cristo está haciendo ahora por cada uno de nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Hermano Fran, yo creo que las personas que nos están escuchando en esta hora tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el Señor muy pronto va a derramar su ira sobre las naciones de esta tierra, sobre todos estos poderes que se han levantado en esta tierra, todos estos poderes políticos y religiosos que están prácticamente blasfemando el nombre de Dios, están echando por tierra su palabra, y el Señor va a actuar. Y por eso queremos hacer un llamado a través de este programa radial, hermano Fran, a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa de hoy, o si tiene alguna pregunta en cuanto a otros programas que hayamos presentado en el pasado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted quiere adorar con nosotros todos los sábados a partir de las 9:30, nos gustaría conocerles. Visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, y el área postal 33614. En nuestros próximos programas vamos a seguir abundando en cuanto al mensaje del tercer ángel, amigos oyentes, así que usted no se lo puede perder. Gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.